Muy buenas tardes, bienvenidos todos, ¿cómo están? Vamos a hacerlo de nuevo, ¿qué les parece? Llegamos con lo último a fin de año, ¿no? Les quiero decir que faltan como 15 días todavía, así que ya estamos medio pinchados. ¿Cómo están? Buenas tardes. No da todavía para tanto, pero bueno, bienvenidos. Bienvenidos, sean todos muy bendecidos. Saben los que están aquí, que además de los que estamos aquí, hay personas que siempre reciben esta transmisión como los domingos a la mañana en directo, así que algunos de ellos están participando, recibiendo, cantando en sus casas o en algún lugar. Ellos no están aquí por cuestiones de trabajo a veces, porque no les da el tiempo para llegar a tiempo, y en algunos casos porque viven bastante lejos, aún en otras provincias o a veces en el exterior, ¿verdad? Así que a todos ellos, como siempre, los saludamos también, la bienvenida es para ellos también, y la misma oración y peticiones que Dios esté guardando y bendiciendo sus vidas. Bueno, la vida en Cristo, cuando las personas, una persona conoce a Cristo de verdad, conoce la propuesta que Jesús tiene, una propuesta de vida, ¿verdad? Y acepta esa propuesta y comienza a vivir esa propuesta, se da cuenta que es lo más maravilloso que uno podría experimentar en la vida, ¿verdad? Y qué bueno que en muchos casos uno lo inicia desde etapas muy tempranas en la vida, a veces ya de niños, adolescentes, jóvenes, bueno, uno allí ya va entendiendo y pudiendo darse cuenta de qué significa vivir esta vida que Jesús ofreció, vivir otro tipo de vida, ¿verdad? Y entonces uno está en condiciones de tomar esas decisiones. La mayoría de las personas toman esta decisión en esta edad temprana, ¿verdad? De jóvenes hacia abajo. Pero aún así hay oportunidad para que en cualquier momento de la vida de una persona sea el tiempo como para que tome también esta decisión y reencamine su vida ahora en los caminos que Dios nos propone y nos ofrece, ¿verdad? Claro que eso también pasa a ser una experiencia maravillosa en la vida, ¿verdad? No hay experiencia más preciosa que esto, establecer esta relación personal con Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo. Así como lo señala la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo lo propone de esta manera. No es difícil, no es inaccesible o muy poco accesible solo para unos pocos, es para todos aquellos que tengan el deseo de vivir y experimentar una vida diferente a lo que lo está haciendo, ¿verdad? Y bueno, eso contrasta mucho con lo que encontramos la experiencia de vida de tanta gente. Bueno, todos pasamos y bueno, nos exponemos a problemas, dificultades, enfermedades y tantas cosas que usted sabe también. Pero una cosa es enfrentar todo eso solos, esto es sin Dios, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos y todo eso, y otra cosa es hacerlo con Dios. Esta es la tremenda diferencia, ¿no es cierto? Una de las tremendas diferencias. Ahora podemos confrontar cualquier situación en nuestra vida y ser victoriosos. No quedar vencidos, no quedar a un costado del camino, no ver que algunas cosas son definitivas y ya no tienen más arreglo y ya... No, todo se puede cambiar, todo lo puede transformar el poder de Dios en nuestra vida. Ahora la vida tiene propósito. Ahora sabemos por qué existimos y por quién existimos y para quién existimos. Y eso nos reorienta, nos encamina, nos hace ir mucho más allá de lo que podríamos pensar. Esa presencia de Dios en nuestra vida es la que comienza a sanar todo aquello que pudiéramos haber recibido como heridas en nuestra vida. Nuestra estima se sana, se equilibra, ¿no es cierto? Nuestra mente comienza a pensar de manera correcta, venciendo y rompiendo patrones y esquemas de pensamientos que a veces se fueron haciendo un hábito en nuestra vida por diversas circunstancias, pero que son nocivos. El pensar siempre negativamente, el pensar como pesimista continuamente, el pensar negativo y pesimista de uno mismo. Bueno, todas esas cosas comienzan a sanarse y ordenarse, a desaparecer en nuestra vida y a aflorar el verdadero yo, esa verdadera persona que somos cada uno, ¿no es cierto? Y ya sin necesidad de fingir nada, ni de aparentar nada, ni de competir con nadie, alcanzar a ser nosotros mismos en libertad. Si usted lo pudiera experimentar, porque una cosa es tratar de ponerlo en palabras y aún así siempre nos quedamos cortos.
Cuando uno lo comienza a experimentar, uno dice, es así, es verdad, y mucho más todavía, ¿verdad? Así que este es el desafío y la propuesta que compartimos desde este lugar. Y todos los que nos reunimos aquí tenemos esta búsqueda, la búsqueda de Dios y de ver cómo podemos vivir en nuestra propia vida, bueno, aquellas cosas que Dios nos propone. Porque eso entonces luego se transmite a nuestros círculos de influencia, en nuestro propio matrimonio, en la propia familia, hacia el barrio, hacia las amistades, en nuestros lugares de trabajo, de estudio. Bueno, eso fluye. ¿Por qué? Porque hay alguien en nuestra vida que está presente, que es Dios. ¿Por qué? Porque la persona abrió su corazón, le dio lugar a Dios en la vida y dijo, yo me voy a comprometer a vivir así como Dios me propone vivir. Y cuando uno lo hace, otra vez dice, funciona. Qué lindo, qué precioso, qué desafío. Qué bueno es ver a las personas en esta búsqueda, ¿no es cierto? Y ayudarnos mutuamente, siempre unos a otros. No importa cuánto trayecto del camino ya caminaste, bueno, siempre hay muchas cosas más por aprender, por conocer, por vivir, por experimentar, ¿no es cierto? Así que es desafiante, siempre hay expectativas, siempre hay un horizonte nuevo, siempre hay algo más que se va a producir y que Dios con ello nos va a bendecir. Bueno, le animamos a esto, a ser parte de esta comunidad, a aportar esto también. Esto es la búsqueda personal, interior, a encontrar en usted también todo lo que Dios tiene para usted también y a compartirlo con todos los que podamos. Así que ese es nuestro deseo, que usted sea siempre bendecido y estamos para ayudarle, para escucharle, para atenderle en todo lo que está a nuestro alcance. Así que, como siempre, compartimos todos los que tengan necesidad de desahogarse, compartir una lucha, una carga, una aflicción, una necesidad de un consejo, de una orientación, de oración. Estamos para eso, todos estamos para eso. Claro, los pastores y otros líderes espirituales de la iglesia también, pero en cualquier momento usted puede hacerlo. Y si tiene lo otro, dice, hoy quiero compartir con usted un motivo de gozo y de alegría, Dios me bendijo de esta manera, y claro que también nos llena de gozo y de alegría eso. Así que sigamos viviendo de esta manera. Damos gracias a Dios y yo felicito personalmente a todos los que han egresado durante este año. Ya termina el año, terminó prácticamente, ya no hay más. Así que, pero hay muchos que han egresado de los diversos niveles de estudio y académicos, ¿no es cierto? ¿Cuántos conocen a alguien que haya egresado del jardín de infantes y haya pasado a la primaria? Algunos conocen aquí, algunos hijos y otros nietos o algo así. Muy bien. ¿Y cuántos de la primaria a la secundaria? ¿Conocen o saben? Algunos levantan la mano y algunos levantan la mano con mucha preocupación, ya agarrándose la cabeza. Pues decir, uy, mi hijo, mi hija ya pasa a la secundaria. Y bueno, es así. ¿Y cuántos egresan, ya terminaron su secundaria y quizás inicien un nivel terciario o universitario? Una nieta termina la secundaria y va para la secundaria. Bueno, muy bien, disfrútelo, gócese, varios acá también, hemos visto. Bueno, muy bien, algunos posgrados, ya alguno está haciendo algún posgrado, una maestría, algún doctorado, todavía no. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, métanle, muchachos, que todavía falta. Bueno, damos gracias a Dios, las distintas etapas también y en el desarrollo de la vida. Déjeme compartir, como siempre hacemos cada miércoles también, alguna reflexión acerca de la palabra de Dios, ¿no es cierto? No inventamos nada, no buscamos recursos y material en otras fuentes, sino que siempre vamos a buscar de Dios. Y Dios dijo, aquí está mi palabra, es dada para ustedes, es accesible, es entendible, nos llega a todos, está en nuestra mano, una Biblia la tiene cualquier persona, hasta en los celulares está, en las tablets, en las computadoras, en internet, usted tiene allí las diversas versiones bíblicas, puede leer en distintas de ellas, así que está a nuestro alcance. Lo interesante es de eso, que muchas personas hablan acerca de la Biblia, pero no saben lo que la Biblia dice en realidad.
Y a veces algunas personas repiten cosas que escuchan aquí y allá o que suponen haber leído, pero después cuando uno dice, pero muéstrame dónde está eso, me parece que no están así. Dice, no, bueno, no sé. Y uno le señala y dice, es verdad, no dice eso. Y no lo dice. Bueno, así que hay que ser cuidadoso también en este sentido. Porque si no vamos a estar siendo guiados a un resultado diferente al que Dios nos propone. Dios nos dice, mirá, esta es mi propuesta. Y si vos la llevas a cabo, este va a ser el resultado en tu vida. ¿Cuáles podrían ser? Libertad, gozo, fortaleza, sostén, provisión, ánimo, sanidad. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Ahora, si yo no conozco bien la propuesta o está tergiversada, cuando yo la quiero llevar a la práctica, nunca me va a dar este mismo resultado. Y después digo, bueno, algo está fallando acá. ¿Cómo puede ser? Dios me propuso y yo no lo logro. Bueno, es porque yo no entendí bien, porque quizás no usé las fuentes correctas, porque me dejé llevar por otras cosas. Así que es solo eso, tener ese cuidado, ¿verdad? Por eso es interesante que además del entendimiento personal que podemos tener de la palabra de Dios, lo podemos compartir unos con otros. Y al hacerlo, entonces nos ayudamos unos a otros. Mira, eso no lo había tenido en cuenta. Tenés razón, está acá y yo no lo había visto tan claramente. Y dice, no, menos mal que te escuché, porque lo que yo había entendido no era así como lo había entendido. Y esa es la mejor manera que podemos tener, como hacemos habitualmente, como usted hace también, compartir unos con otros aquello que vamos viendo y entendiendo de la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a ver algo particular. Mire, este acontecimiento histórico, real, que aconteció en el ministerio del Señor Jesús, está narrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, desde el versículo 13 en adelante, ¿verdad? Lo leemos, vamos a darle lectura y después lo analizamos y sacamos algunas enseñanzas de este texto. Dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Subió porque Jerusalén estaba un poco en una elevación, ¿verdad? Por eso dice subió. Y encontró en el templo, subió y fue al templo de Jerusalén. ¿Y qué encontró allí? A los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. ¿Se imagina el revuelo que habrá habido con esto, no es cierto? Salió en todos los canales, imagino, de cable, bueno, un lío. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. La gente a veces no entiende o a veces no quiere entender, ¿verdad? Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo, que efectivamente iba a ser arrestado, azotado, crucificado en la cruz y luego al 3er día iba a resucitar, a levantarse nuevamente. Él se estaba refiriendo a eso, no al templo de piedra que estaba allí delante de ellos. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho eso. Mire cuánto tiempo después los discípulos, ahí les cayó la ficha. Y creyeron en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios y en la palabra que Jesús había hablado. Bueno, esto que es un acontecimiento y un hecho real, como hemos dicho, histórico, tiene todavía algunas connotaciones que van más allá de lo que podemos ver a simple vista. Y déjeme hacer el intento de podérselos hacer notar en esta tarde también brevemente. Bueno, nosotros vivimos en un mundo que está sujeto a diversos sistemas que se han ido elaborando y se han ido estableciendo, pero que son sistemas que causan injusticias, que causan opresión sobre la vida de las personas. Eso está delante nuestro, lo podemos observar.
Pero esto está mostrando también que Jesús vino a anunciar el reino de Dios y a demostrar su poder, porque el reino de Dios viene a dar por fin a todos esos sistemas que causan injusticia y opresión en las personas. Es el único, no hay otro. Pero Él es la esperanza para todas las personas de este planeta. Así estén viviendo un sistema más opresor que otros, y efectivamente hay alrededor del planeta. Pero más allá de cuál es el nivel o el grado de opresión y de injusticia, está presente en todos lados. Aún en aquellos países que uno dice, bueno, son como los paradigmas de la libertad y de la democracia, interiormente viven y padecen sistemas de opresión y de injusticia, por cuestiones raciales, por cuestiones de color de piel, por cuestiones religiosas, por cuestiones de diverso tipo, pero allí hay opresión e injusticia también. El reino de Dios viene a romper con eso y a dar por fin con todo eso, porque el reino de Dios implica la soberanía de Dios, la autoridad de Dios por sobre cualquier otro sistema de este mundo y de la tierra. Y Él viene a establecer este reino. Por eso nació Jesús. En pocos días lo vamos a celebrar. Vino para crecer, hacerse hombre y desarrollar este ministerio, presentar el reino de Dios, anunciarlo, demostrarlo con poder. Por eso Jesús durante su ministerio estuvo combatiendo a aquellos que ejercían opresión e injusticia sobre las demás personas, no importa quiénes fueran, ni los unos ni los otros. Él no hacía acepción de personas, Él no discriminaba. Cualquier ser humano que estaba ejerciendo opresión, abuso, manipulación, explotación de otro ser humano, pues entonces era condenado por Jesús, por supuesto que sí. Él no se iba a callar, Él no iba a pasar de largo. Y entonces Jesús vino a demostrar el reino y a demostrar el poder que tiene el reino, porque dijo, un día lo vamos a establecer con mi Padre definitivamente. Y allí sí, entonces acabarán todos estos sistemas que hay en medio de la humanidad. Bueno, usted lo notó, dijo que fue al templo y encontró a esos que estaban vendiendo animales, ciertos animales, eran los que la gente iba y compraba para presentar como ofrendas a Dios, ¿verdad? Pero con ello había un negocio, ya no había el espíritu correcto, era un abuso, era una explotación. Y se vendían a precios enormes, pero claro, la gente iba de tan lejos que no podía llevar sus propios animales de tan lejos, entonces iba y los compraba ahí, pero estos se abusaban de ello. Así que aquí encontramos tres aspectos importantes. Por un lado encontramos el gobierno. Es el gobierno romano. Estaba allí, claro, todo estaba bajo el dominio de los romanos, ¿verdad? Pero luego está el templo que representa lo religioso, la religión. Y luego están los mercaderes, los comerciantes. Gobierno, religión, comercio. Estos tres aspectos a veces se confunden y se entrelazan para llevar a cabo esta misma explotación y desarrollar y sujetar a la gente bajo esta misma injusticia y opresión. Y eso es lo peor que podría ocurrir. Como decíamos, los sistemas de gobierno, sean cuales fueren, siempre tienen algunos grados de opresión y de injusticia. El comercio es justo. Lo peor que puede ocurrir en última instancia es que de aquello que debe ser la fuente de denuncia de la opresión y de la injusticia, aquello que debe ser la fuente de confrontación a estos males en la sociedad, todavía se involucre en esto mismo. El templo era el centro de la religión judía. Ellos tenían su propio tribunal, sus propias leyes y aún un sistema policial, ¿verdad? Y fue proporcionado por el gobierno. Mire, cuando estos que estaban allí le dijeron, ¿pero cómo vas a derribar este templo? Hace 46 años que fue construido. ¿Por quién? Por el gobierno romano.
Así que estaba presente el gobierno romano dando algunas dádivas a algunos religiosos, entre comillas, de tal forma que, bueno, había una connivencia, un acuerdo. Y estaban allí los que, cambiaban el dinero, siempre con algún porcentaje de arancel, de comisión para uno mismo, los que vendían los animales para los sacrificios, todo lo cual se había convertido en un negocio que triunfaba porque oprimía a los pobres. Y Jesús se enojó frente a eso, al punto en que hemos notado, y cuenta esta historia en el Evangelio de Juan y otros evangelios también, ¿verdad? Así que aquellos que dicen ser seguidores de Jesús se deben identificar con este enojo frente a cualquier injusticia, opresión, explotación de parte de cualquier ser humano sobre cualquier otro ser humano. Él no dijo, me toca a mí, entonces voy a reaccionar. Y cuando no me toca, cada uno se arregle como puede. De ninguna manera. Nos cuesta ver la injusticia a nuestro alrededor a veces, porque nos cegamos mientras no nos toque a nosotros y no nos llegue a nosotros, porque si no allí enseguida reaccionamos y saltamos y buscamos nuestros derechos y cosas. Así que necesitamos también examinar nuestra propia actitud frente a ese tipo de situaciones que se dan en nuestra sociedad, aquí en cualquier lugar de la Argentina también. Y necesitamos sentir la carga de aquellos que sufren mayormente esos sistemas de opresión, que claro que normalmente están muy solapados y muy bien disfrazados de otro tipo de acciones, pero no dejan de ser y de poner a la gente en sujeción, bajo dominio de aquel que lo está ejerciendo. Así que actuar como Jesús significa también confrontar, significa reaccionar como corresponde, de la manera correcta, significa no quedar nunca enredados en este tipo de comportamientos y sobre todo animarnos a voltear las mesas como lo hizo Jesús. Ahora vamos a armar un lío, ¿verdad? No. Es simbólico el voltear las mesas, ¿no es cierto? Es decir, no se puede mezclar una experiencia espiritual de relación con Dios a través de Cristo. Eso no se entremezcla con la política, no se entremezcla con el comercio. Esto es prioritario, esto es lo que me cambia y transforma la vida. La política no trae salvación a la gente, el comercio tampoco. Lo único que cambia y transforma las sociedades es Jesús, es el poder de este reino del cual estábamos hablando. Cuando las personas pasamos a tener este cambio, esta transformación, pues entonces abandonamos estas prácticas si es que las teníamos y ahora decimos, eso no está bien, no lo hagas más. Y salimos en defensa de aquellos que están oprimidos, porque seguramente nosotros estábamos bajo cierto grado de opresión anteriormente. Cuando la religión entonces se transforma en religiosidad, aparecen los mercaderes de la religión también. Pero eso es una desviación, eso es desvirtuar la propuesta que Dios hace a la gente. Jesús no vino a proponer religión, Jesús vino a proponer una relación personal con las personas, que la cambian y las transforman, no que empeoran su maldad y su pecado. Allí es donde se combina y se acuerda con el poder político y el poder económico. Allí lo religioso, lo espiritual, cede sus principios y se aparta de la verdad siguiendo intereses mundanos y terrenales. Entonces establece acuerdos oscuros para beneficiarse mutuamente a costa de los más pobres, de los desposeídos, poniéndolos bajo mayor opresión. Porque la justicia es injusta, fallando a favor de los ricos. Porque la política es permisiva, mientras pueda llevar adelante su vida licenciosa y opulenta a costa de los pobres. Y los religiosos
cómplices, miran por otro lado y consienten, como Pablo ante la muerte de Esteban, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Que había levantado su voz frente a este tipo de abusos y terminó apedreado y muerto por ello. Y Pablo estaba allí consintiendo con su muerte. Son esos mismos dirigentes de la religiosidad que viven en igual degradación espiritual y corrupción moral. Cuando algunos religiosos entonces se corrompen, surge la religión institucionalizada y verticalista. La religión se mercantiliza, se transforma en algo comercial, como si fuera un producto del mercado. Y ofrece sus cosas como productos en el mercado. Se levantan una cantidad de regulaciones y de normas ajenas a la palabra de Dios que se imponen sobre las personas, explotándolas, manipulándolas y aprovechándose de ellas para intereses propios y que por supuesto solo alcanzan a sus dirigentes. Ellos gozan de un estatus distinto. Parecen ser los dueños de la religión. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra a Él mismo obrando, llevando voces, levantando voces, sobre todo por medio de los profetas, quienes denunciaron siempre estas actitudes injustas y opresivas que estaban presentes en la vida de su propio pueblo. Y los profetas se mantuvieron fieles a Dios, nunca se comprometieron en enredarse con esos sistemas opresivos y corruptos. Ellos eran absolutamente pobres. No vivían en la opulencia, ni tampoco alcanzaron a vivir en opulencia como resultado de su servicio religioso. Se apartaron de las leyes y enseñanzas impartidas y del espíritu con el que debía darse cumplimiento a las mismas. Eso le ocurrió también al pueblo de Dios. Jesús mismo los confrontó toda vez que pudo hacerlo. Sus reproches y reprensiones a los fariseos, todos lo sabemos, fueron muy duras y terminantes. Pero esta palabra también nos llega a nosotros, que somos el pueblo del Señor en este tiempo, a los cristianos de este tiempo. Y es una palabra de denuncia, por un lado. Miren lo que ocurre alrededor de ustedes. De advertencia, no se duerman en los laureles, no esperen reaccionar cuando les tocó a ustedes y mientras tanto pareciera que no pasa nada. Y es de juicio, ¿por qué? Porque todos vamos a pasar por aquel trono y aquel juicio divino al final de los tiempos y tendremos que rendir cuenta de nuestros hechos, de nuestras acciones y de nuestros actos. Así que algunos en este tiempo, como en aquel tiempo y en todo tiempo, algunos transigimos, hacemos trueque y terminamos haciendo cosas ilegales, por ejemplo, para conseguir un plan. Dije, hacer cosas ilegales. Un trabajo al que no asistimos, una resolución judicial favorable, evadir el pago de algún impuesto, engancharnos a la luz o al cable, conseguirme un terrenito, cobrar un subsidio o una jubilación que no nos corresponde, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué es sino esto que acabamos de mencionar? ¿Eso qué es sino aquello que Jesús vino a condenar y a confrontar? Eso es injusto. Y nunca debiera encontrarse en ello ninguno que dice ser un verdadero discípulo de Cristo o un cristiano. Y todavía después estas personas que obran de esta manera se quejan de la situación económica, de la corrupción, de las injusticias, de la inseguridad y al mismo tiempo están participando de ello. Y así se comprometen las enseñanzas y los principios bíblicos con el poder político de turno. Tratamos de quedar bien con todos ellos, aún a nivel institucional, cristiano. Y callamos frente a sistemas corruptos y opresivos o acciones que tienen que ver con esto. Así perdemos la bendición de Dios por el plato de lentejas de alguna ayuda económica que el gobierno de turno, municipal, provincial o nacional, nos puede dar. ¿Cómo? Bueno, unas chapas que necesitábamos, unos ladrillos para que... El gobierno romano subsidiando la construcción del templo.
Cuidado con levantar mesas de regulaciones y obligaciones para los demás, digo, en los ámbitos cristianos, mientras nosotros mismos no las cumplimos. Cuidado con manipular y aprovecharnos de la gente para que llenen las arcas, en todo caso, personales de algunos de quienes se llaman líderes o siervos. Cuidado con apartarnos de la verdad, de la misericordia, de la humildad. Cuidado con comprometer nuestra santidad. Cuidado con ofender la grandeza y majestad de Dios. Cuidado con manipular a la gente sometiéndola bajo nuestro dominio autoritario, que no es tan evidente y pomposo como lo que describimos. Es simplemente decirle, yo tengo ascendencia sobre vos. Yo sé más de la Biblia que vos. Yo soy más espiritual que vos. Cuidado con el fariseísmo que arma sistemas injustos y opresivos, llenos de regulaciones para la gente en general, claro, pero no para el liderazgo o la pastoral. Wow. Porque si así ocurriera, más temprano que tarde se va a encender el furor de Dios sobre aquellos que manifiesten estas actitudes. Él es un Dios celoso, el texto lo recuerda. Volcará las mesas que hayamos levantado. Su casa no puede ser mancillada, su palabra no puede ser distorsionada y torcida. Su pueblo, nosotros, no podemos contaminarnos con el mundo y sus sistemas corruptos. Todo esto es sagrado y no puede ser profanado. Bueno, Jesús demostró la suprema autoridad y poder del reino de Dios sobre todos los sistemas humanos y corruptos que tratan con injusticia y someten a las personas. Cuando Él comenzó su ministerio, ya de 30 años aproximadamente, Él entró a una sinagoga, tomó un rollo y lo leyó, y la porción que leyó decía, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para, y comenzó a decir una serie de cosas, dar libertad a los oprimidos. Y efectivamente fue lo que hizo durante todo su ministerio, lo que siempre enseñó que sus seguidores debían seguir haciendo. Y Dios dejó plasmada en la palabra, en la Biblia, estas mismas enseñanzas para que usted y yo en este tiempo sepamos que también tenemos que reaccionar frente a ese tipo de cosas. Claro, no tenemos que reaccionar como lo hizo el apóstol Pedro cuando vinieron a arrestar a Jesús. Él sacó una espada y trató de defender al Señor con violencia, casi como queriendo matar a otro. No es esa la manera correcta. Jesús le dijo, no, te equivocaste así, no, nunca más. Hay maneras correctas, pero hay que hacerlo. Y cuando la iglesia o un líder espiritual se levanta y sale en defensa de los que sufren esta situación, los representantes de la religiosidad institucionalizada y de los poderes políticos y económicos reaccionan y buscan hacerlos callar, hostigando, persiguiendo, atacando, denunciando, armando causas judiciales, etc. A veces incluso es combatido y señalado por ciertos sectores religiosos comprometidos. Che, no, paren un poco porque nos afecta. Usted se acuerda del apóstol Pablo en Éfeso, ¿no es cierto? Estuvo allí predicando esto. Y allí estaban unos que explotaban a la gente, construyeron unos templecillos, unos templos en plata de la diosa Diana, que era una diosa de los efesios. Y como mucha gente por la predicación de Pablo se convertía, abandonaban todas esas prácticas. Ya no tengo necesidad de esto, ahora voy a adorar al único Dios verdadero, el que me está cambiando y transformando la vida. Entonces mucha gente dejaba de comprar esas cosas y los plateros dijeron, che, se nos está arruinando el negocio. Este Pablo y todos los que están con él se están llevando a toda la gente, tenemos que hacer algo. Y se reunieron todos como si fuera el sindicato de los plateros. Y ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos que sacar de acá volando. Y bueno, como sindicalistas de aquella época se levantaron y dijeron, bueno, Pablo tuvo que huir de la ciudad. Pero él lo hizo. O como aquella mujer que era explotada por algunos que tenía un espíritu de adivinación y con eso recaudaba enormes ganancias. Claro, ni siquiera para esa misma mujer, sino para aquellos que la explotaban. ¿Se da cuenta cómo se mezcla todo allí? Gobierno, religión, comercio, todo entremezclado. Todo comprometido.
El punto es que no se puede ser cómplice pasivo mirando para otro lado, tibio, acomodaticio o temeroso. Tampoco hay que ser cómplice activo, participando en alguna forma de corrupción, mentira o ilegalidad. Hay que actuar con sabiduría, con humildad, con integridad, con mansedumbre, con santidad, con autoridad y poder espirituales, así como lo hizo el Señor Jesús. No por medio de la violencia, no de manera o forma equivocada, porque somos el pueblo del Señor, somos de Dios. Así que por un lado hay que confrontar a los que abusan y tratan injustamente a los más pobres. Levantar una voz al menos, señalar que eso no está bien. Y por otro lado hay que asistir a los que sufren tales opresiones y maltrato. Están también presentes a nuestro alcance. La más importante acción para finalizar es predicar a Cristo. La más importante acción y la que nunca debiéramos dejar de hacer nosotros que somos del Señor es predicar salvación en Cristo. Para que la gente tenga oportunidad a la mayor cantidad y proporción posible de aceptar la propuesta que Dios tiene para la vida. Porque este es el comienzo, el cambio de una transformación, de una nueva moral, de una nueva integridad, de una nueva vida, de un propósito diferente. Es dejar atrás la maldad, la corrupción, el pecado, la explotación. Ahora es pasar a tener libertad y con esta libertad ejercerla para el bien de los demás, no participar de aquello. Por eso, porque toda esa opresión, todas esas injusticias, toda esa maldad, todo eso tiene su origen en el pecado del ser humano, en el pecado de las personas, en mi pecado, el pecado de cada uno. Es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que está a mi alcance, es hacer lo que yo me propongo, aunque dañe al otro, no me interesa, el otro me dañó a mí y yo lo voy a dañar más. Y todo eso proviene y es causado por el pecado, y lo único que resuelve el pecado es establecer una relación personal con Dios, porque Él tiene la autoridad, el poder, el amor, la gracia para poder perdonar los pecados y librarnos de toda maldad. Por eso usted y yo, si somos de Cristo, la mejor manera que tenemos para combatir todo esto, la corrupción, la inmoralidad, la injusticia, la degradación, la depravación, la opresión, todo es predicar a Cristo. Hoy, ahora, ya. Con los que estén a nuestro alcance y sabemos que incluso pueden estar sufriendo las consecuencias de estas acciones. Claro que mientras podamos acercar algo al que tiene hambre, poder acercar a un abrigo al que tiene frío, y sí, también lo vamos a hacer, pero aquello otro es mucho más importante y prioritario. Hagamos, prediquemos a Cristo y acompañémoslo también con la ayuda que la gente necesita, pero necesitamos lograr que muchas más personas todavía abran su corazón a Él, porque allí serán transformados en lo personal. Allí vendrá un cambio, una atmósfera distinta, no solo para esa vida, para el entorno de esa persona, su propia familia, su matrimonio, si lo tiene, etcétera, etcétera. Y todo ello después se multiplica. Bueno, déjeme hacerle una última y muy breve reflexión. Todo esto pareciera ser algo muy de la institución, muy de la iglesia en general, pero yo quiero decirle y llevarle a reflexionar un instante más en lo personal. En lo personal. A veces algunos cristianos se auto-oprimen y se atan a yugos de esclavitud. A veces pareciera que algunos cristianos armamos mesas de impunidad, de ciertas mentiras, algunas mesas de falsedad, de engaño, algunas mesas de odio y de rencor, de enemistad, de hipocresía. Algunos cristianos me parece que a veces hacemos algunas mesas como aquellas mesas que Jesús sacó y echó y dijo, no, esto no me honra. Mesas a las que nos sentamos para consumir pornografía, para satisfacer placeres prohibidos, mesas de ambición egoísta, mesas de maldad y de venganza, de maltrato, de violencia. Sí, a veces se presentan estos casos. Nos sentamos a la mesa de nuestro propio orgullo y soberbia, de nuestra presumida sabiduría y espiritualidad. Nos sentamos a la mesa del
legalismo religioso que nosotros mismos proponemos y nos gusta aplicar a los demás. Están allí esas mesas, a la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón. Han ido apareciendo quizás de a poco a lo largo del tiempo, pero hoy ya están normalizadas, parecen ser parte de la vida cotidiana, ya están fuertemente establecidas, son habituales. Ya no causan incomodidad, ya no nos parecen malas acciones, ni siquiera pecados, no nos generan ni vergüenza ni culpa. Esta actitud inmoral y pecaminosa levanta la ira de Dios. Si no las quito por mí mismo, un día Él va a actuar para derribar y remover esas mesas, así como lo hizo en esta oportunidad narrada en el Evangelio de Juan. Y ese día, si se produce como fue aquel día para los que estaban en esto, fue un día y será un día de vergüenza y de sufrimiento, de oprobio, de disciplina, de castigo. Hay que llegar a eso. Nadie queda impune de sus pecados y maldad. Dios es juez y es juez justo. Él pagará a cada uno según sus obras, aquí y ahora en la tierra o en el juicio venidero. Pero nadie queda impune. Permítame tener una breve palabra de oración para concluir con esta reflexión. Manténgala en su corazón. En un instante vamos a compartir allí en las mesas todavía algunas reflexiones más y su parecer, su opinión, su experiencia. Y luego habrá un tiempo para orar unos por otros y bendecirnos, ¿verdad? Mientras tanto, déjeme terminar este momento con esta palabra de oración también. Gracias Dios por este tiempo, gracias por estar aquí entre nosotros, gracias porque has enviado esta palabra y con este propósito siempre, Señor, que la prestemos atención, que la evaluemos, la analicemos, la entendamos, la comprendamos, hagamos eco de que así ha sido, Señor, y podamos responder de la manera correcta, Señor, a esta tu palabra también. Es una palabra de advertencia para que nuestra vida no quede enredada en nada impuro, nada que atente contra lo sagrado, que son las cosas de Dios, las cosas espirituales, tu casa, la vida en Cristo. Es una palabra también y un llamado para comenzar a confrontar a aquellos sistemas, acciones, decisiones que vemos a nuestro alrededor y que ponen, evidencian una opresión, un abuso, una injusticia sobre otros seres humanos. Señor, queremos eso también, aprenderlo y llevarlo a cabo y junto con eso asistir a aquellos que están sufriendo algún grado o nivel de opresión y de maldad. Señor, gracias por hacerlo. Permití que tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de todos y cada uno de los que están aquí en esta tarde, de los que están participando, Señor, en la transmisión también, a quienes bendecimos con igual bendición como para los que están acá. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. Un saludo nuevamente a todos los que han participado. Dejen allí sus motivos de oración en el chat, como siempre pedimos, y dispuestos a recibirles el próximo domingo 11 de la mañana, y 19 horas a la tarde, como siempre. El próximo miércoles, muy especial, nos vamos a reunir para celebrar la Navidad. Ya será día de Navidad, así que a las 7 de la tarde nos vamos a reunir y como hacemos ahora, como hacemos habitualmente, compartir un café, bueno, con este calor que está haciendo, quizá algo un poco más fresco, pero lo vamos a tener para disponer en las mesas y seguramente algo que haya quedado de la mesa navideña, así que venía a compartir ese tiempo el próximo miércoles y a celebrar, ¿verdad? El próximo domingo, claro, vamos a hablar acerca de la Navidad y orar para que la celebración en cada casa, en cada hogar sea, por supuesto, en paz, pero además con mucha bendición para todos los que participen, que
sea para gratitud, reconociendo el verdadero significado de la Navidad, dándole sentido al encuentro y a la reunión, ¿verdad? Así que los esperamos a todos y no olvide el próximo sábado también tenemos el picnic, ya el primer picnic de este verano, así que anótese, inscríbase si usted no sabía, no conoce. Bueno, antes de irse pregunte a cualquiera o de los que está allí en la mesa que le va a saber indicar cómo hacer. Esperamos que usted venga, un día de deporte, al aire libre, arboleda, lugares para caminar, canchas de vóley, de fútbol, de ping-pong, de truco. Sí, también. Vamos a pasar un día genial con juegos, como siempre también, y música. Así que venga, dispóngase a hacerlo y a compartir con todo el grupo. Muy bien, sean bendecidos y sabe, aquí tenemos...